Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén, amén. Estamos en un nuevo estudio de la palabra de Dios y queremos también tener un momento de oración, de pedirle al Señor que Él bendiga a cada uno de sus hijos. Amén. Gloria a tu nombre. Gracias te damos, Gracias. paz. Gracias. Padre bendito, gracias por todo tu amor para nuestras vidas. Gracias porque una vez más podemos acercarnos a ti, Señor. Y te agradecemos todo lo que haces cada día, lo que haces cada momento en la vida de nosotros. Hemos visto siempre, Señor, tu mano de amor, tu gran misericordia derramándose en la vida de nosotros. Gracias por todas las respuestas a nuestras oraciones que tú nos has dado. Hoy, Señor, queremos pedirte que tú obres en cada necesidad, en cada situación difícil, ahí donde, Señor, quizá el médico ha dicho que no se puede hacer nada, tú puedes obrar. Ahí donde está faltando, Señor, una provisión especial, queremos que tú te manifiestes, que tú estés obrando, Señor, en toda necesidad que podemos llevar hasta el trono de tu gracia. Necesidades, Señor, materiales y espirituales que tú las conoces. Obra tu papito lindo, obra en nuestras vidas y sigue manifestándote, Señor, en nosotros a través de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu Santo. Queremos cada día caminar en la victoria que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nosotros tenemos, que estamos disfrutando. Gracias por tu presencia, por tu amor. Gracias por todo lo que harás, papito. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Estamos hoy agradecidos con Dios por el privilegio de poder estudiar esta bendita y poderosa palabra. ¿Dónde nos quedamos el martes? Estábamos hablando acerca de que la llenura del Espíritu es una experiencia subsiguiente, diferente a del trabajo del Espíritu en la conversión. En este tiempo usan mucho estilo de vida en el lenguaje, sobre todo los jóvenes. Es un estilo de vida, pues hay una vida carnal, una vida espiritual. El que quiere vivir la vida espiritual tiene que entender que la llenura es de todos los días. Estábamos hablando hace unos días con unos muchachos de alguien familiar de ellos que madruga para ir todos los días a un gimnasio, y decía uno de aquellos: no, es que yo sí no me hallaría en eso. Dice, yo eso sí no, hasta ahí sí no. Amado hermano, esto no es de qué disciplina la de aquel, va. Y yo eso sí, eso de estar lleno, no. O sea, que yo lo admiro de vos, como la gente que le dice a uno: ore por mí, hermano, porque a usted sí le escucha a Dios, dicen los Mire, mi amado hermano, es entonces, como dice Efesios 5:18, una orden. Una orden. Es el Señor el que lo va a hacer. Amén. Y se tiene que hacer continuamente. Ahora, pero si es Dios el que lo hace, ¿por qué no me llena de una vez? Hermano, en el Padre Nuestro no nos puso a orar el Señor por una panadería, sino que por el pan de cada día. El pan nuestro de cada día. Hermano, si el Señor le dijera, mira, que me dijera a mí: vos, Danilo, te voy a mandar el oxígeno, que vas a vivir 10 años más, ahí te mando el oxígeno de 10 años, mira a ver dónde lo guardás. ¿Qué haría yo? Lo vendes. Me lo roban o lo vendo en una necesidad. O imagínate que fuera al contrario, que nos mandara el oxígeno diario. Algunos no, algunos no pudieran. Algunos no pudieran. Y eso, hermano, la llenura es el oxígeno de la vida del creyente. Sí. Sin esa llenura, cualquier cosa que intente hacer va a estar manchada. Esta llenura también en la Biblia se conoce como el andar. El andar. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando está dando su testimonio de conversión, cuando habla del evangelio, no habla del evangelio ni de los evangélicos o de haberse convertido. No, ¿sabe cómo dice? De ese camino. Los que andan en el camino ese. Fíjese, hermano, que es la mejor metáfora que he oído
del evangelio un camino. Y Porque se trata de andar en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. es una acción, ¿verdad? Es una acción. Es una Y es acción. una acción diaria, Constante. diaria, constante. Ahora, fíjate, Pablo, que hay una porción en el libro de los Hechos que es bien bonito examinarla. Yo sé que tiene algunas aristas que se han utilizado de otra manera, pero vayamos a Hechos 8. El Vayamos a 5, Hechos ¿verdad? 14. No, del 14 al 20. Hechos 14. Ajá. Perdón. Hechos 8, perdón. Hechos 8 del 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se da... Sí. Dejémoslo ahí. Mire, pues, es un evento que sucede en la iglesia primitiva. Cuando decimos iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia del primer siglo del cristianismo, de la iglesia del libro de Hechos 2 para adelante. Y un paréntesis en eso: cuando usted escucha primitivo, en este caso no piense en lo que nos han vendido en la televisión, lo que nos venden en las caricaturas. No, hermano, la iglesia con el mayor fuego y con el mayor poder del Señor, que hay testimonio en la palabra que trastornó el mundo, fue esta iglesia. Fue esta. Ahora, mire qué interesante es lo que pasa acá. Fíjese que viene y comencemos con el versículo 5. Miremos 8:5. Entonces sí. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A qué fue Felipe? A predicarles Fue a predicar a Cristo. a Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es predicar a Cristo? Es anunciar las buenas nuevas. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Ahora, ¿qué pasó con ellos cuando les predicaron a Cristo? Mira lo que dice el versículo 12. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mira, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio. Ahora, ¿qué hicieron entonces? Creyeron la palabra que les predicó Felipe. Ahora, mira el versículo 14. ¿Cómo dice? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pablo, recibir la palabra de Dios significa que yo me convertí. No. Ahora, ellos aquí reciben la palabra de Dios. Pero oí lo que dice el versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, ellos sí eran convertidos. Recibir la palabra de Dios aquí sí significa conversión. Yo sé que hay algunas personas que solo la reciben. Pero no, Pablo, aquí sí significa conversión. O sea, ellos se convirtieron. Por eso fue que cuando les ministraron el Espíritu, hubo una llenura. Hubo una llenura del Espíritu. Ahora, mira lo que dice entonces. Ellos se les predicó la palabra, la creyeron. Ahora, mira lo que dice para que miremos esto. Hechos 11:11. Lee Hechos 11:11. ¿Cómo dice? Hechos 11. 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, decir recibido la palabra de Dios quiere decir se convirtieron. Hubo conversión. 17:1. Miremos 17:1. 17:1. Mira, ¿cómo dice? Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Perdón, hijo. Va, mira, lee el versículo 11, de 17-11. Perdón. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahora, ¿qué estoy diciéndote aquí? Fíjate que recibir la palabra quiere decir convertirse. Ajá, porque como cuando te pregunté, dijiste no, pero sí, aquí sí, Pablo. Ahora, mira Hechos 2:41. Que es el día del Pentecostés. ¿Cómo dice ahí? 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes? Los que recibieron la palabra. O sea, recibir la palabra en la Biblia es sinónimo de conversión. Conversión en la Biblia. Ahora, fíjate, Pablo, que estos ya eran convertidos. Sí. O sea, ya eran sellados. Ya estaban sellados ya totalmente. Estaban integrados al cuerpo de Cristo. Ya eran hijos de Dios. Adoptados. Eran hijos de Dios. Ya toda esa obra. Pero ahora viene y oran por ellos por un toque especial del Espíritu Santo. Una llenura del Espíritu. Ahora, pasó aquí algo especial que un tipo quiso pagar con dinero para que le dieran ese truco. Le gustó tanto lo que vio, le admiró tanto, se sorprendió tanto. Una de las cosas especiales, no fue la única, pero sí fue una de las cosas especiales que pasó. Lo más probable, hermano, es que aquí los hermanos comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces él dijo, aquí hay algo. Wow, el tipo se impresionó. Ahora, entonces, mis amados hermanos, personas que habían recibido la palabra, que eran cristianas, pero les hacía falta algo. No les hacía falta el Espíritu. No. Y es donde algunos cometen ese error. Piensan que hay que ministrar a la gente para que reciban al Espíritu. Ahora, eso que vos estás diciendo ahorita es quizás el error más común que hay en el tipo de iglesia que sí cree en los dones y el mover del Espíritu Santo, que piensan que hay como que hacer un segundo evento donde se reciba al Espíritu. Ahora, hay una cosa aquí, fíjate, Pablo. Yo he leído la profesión de fe que hacen varias denominaciones pentecostales, y en su profesión de fe, no se llama profesión de fe, se llama declaración de fe. En su declaración de fe sí lo dicen. En su confesión. En su confesión de fe lo dicen bien, fíjate. Pero Pablo, en la práctica lo llevan de otra manera. Porque la gente ignora la palabra y se han dedicado más a las experiencias. Y no solamente. Y han hecho teología y doctrina de las experiencias. Fíjate que por eso de la confesión que dijimos, se puso muy como en este tiempo de yo voy a una iglesia confesional, dice que tienen una confesión de fe bíblica. Realmente, amado hermano, todas las iglesias deberíamos de enseñar, bueno, lo que estamos haciendo ahorita, que la gente crea como nosotros creemos, porque hay gente que está en alguna iglesia y no tiene ni la menor idea de que cree esa iglesia. Ahora, cuando uno recibe esa llenura del Espíritu Santo, hermano, ¿qué pasa en uno? Dos cosas. La primera, hermano, somos habilitados para dar el fruto de una vida transformada. Y ese es el fruto del Espíritu. Ahora, eso pasa, pero ¿cuál es la otra cosa que pasa? Viene a nuestra vida la bendición de tener los dones del Espíritu, los dones. Lo otro es el fruto del Espíritu, esos son los dones del Espíritu. Tengo una vida empoderada, no podemos separar una de la otra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús le dijo eso a inconversos o a cristianos. A sus seguidores. Correcto. A los que estaban con él. Ahora, entonces, mira, Pablo, desde el día que vos te convertiste, Dios te dio un don. Por supuesto. Ahora, se empodera y se habilita cuando vos le das lugar al Espíritu Santo. Porque previamente yo empecé a vivir la vida que Él quiere que viva. Correcto. Y entonces por eso se empodera el Espíritu en mi vida.
Y mi amado hermano, si nosotros vamos a la Biblia, esa llenura del Espíritu hace que sucedan cosas sobrenaturales. Digamos, por ejemplo, mira, perdona, no pudiera ser de otra manera, ¿verdad? O sea, esa llenura del Espíritu no nos pudiera llevar a actuar solamente en la parte natural que usted y yo podemos hacer. No, nos debe de llevar, por supuesto, a una vida que sea sobrenatural. lee Lucas 1:67. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo en esa llenura gloriosa? Y Zacarías, su padre, en esa unción, en ese fluir del Espíritu. Ajá. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, fue lleno. Fíjate, Pablo, que una persona llena del Espíritu profetiza. Por supuesto. Ahora, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La llenura del Espíritu te hace hablar en otras lenguas. Ahora, Hechos 7:55. ¿Cómo dice? Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Miramos la gloria de Dios, vemos la gloria de Dios, vemos visiones. Visiones especiales de Dios cuando somos llenos del Espíritu Santo. Hechos 13:9-15. Mira qué interesante es esa palabra de ahí. Hechos 9:13. No, Hechos 13, del 13. 9 al 15. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí pasan dos cosas. Una, la autoridad espiritual que viene al apóstol Pablo cuando él es lleno del Espíritu. Amén. Para reprender a ese hijo del diablo. Con un propósito, ¿verdad? Y el milagro impresiona a un servidor del gobierno romano para que reciba a Cristo. Pero, y es interesante, por eso decía, para la gloria de Dios, ¿por qué Dios le permitió al apóstol Pablo que sucediera eso? No por un capricho de él, no por un enojo en su carne, no por para que miraran qué poder el que tiene él. O porque el otro estaba en contra de su doctrina y él quería estar lejos de él. No, era simplemente porque el reino del Señor necesitaba en ese momento de esa muestra de poder sobrenatural. Y porque también había que deshabilitar ese demonio que por está ahí. Supuesto. Hermano, muchas veces hay demonios que hay que deshabilitarlos para que la bendición fluya. Amén. ¿Y sabes cómo se puede hacer eso, Pablo? Solo con la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Hechos 4:8-10. Amén. Capítulo 4, versículo 8-10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El poder de Dios confrontó a los poderes del enemigo para levantarse. ¿Cómo se hace eso? En el poder del Espíritu Santo. ¿Hay sanidad? Hermano, hemos visto sanidades, hemos visto Amén. milagros, hemos oído y recibido profecía del Señor, hemos visto la gloria del Señor, pero esto se tiene que ver solo en esa unción, en ese fluir del poder del Espíritu Santo. Y mira Pablo, la otra cuestión bien interesante. ¿Sabes qué le dice? ¿Saben qué le dicen aquí a Pedro y a sus acompañantes? Vaya pues, váyanse, pero dejen de predicar. Y él lleno del Espíritu Santo les dice: a mí no me detiene nadie. Amén. Hay muchas personas que quisieran que Dios los use para sanar a un ciego. Pero ¿sabes qué? Que te use también para decir: a mí no me detiene nada ni nadie para servir al Señor. Para predicar el evangelio. Esa es la llenura del Espíritu también. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Mateo también. 12:28.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hay libertad de la opresión demoníaca. Amado Amén. hermano, cuántas cosas maravillosas van a suceder en nuestra vida cuando le demos lugar a esa Cuando seamos vida. llenos. Ya sos convertido, ya. Perfectamente todo hijo. lo que operó el Espíritu Santo que ya dijimos, ahora Él te llama y te dice, te quiero llenar. Te quiero llenar. El ejemplo perfecto de esto, hermano, es Jesucristo, siempre. Y es precioso que podamos ver eso en el Dios hecho hombre, ¿verdad? Porque ni siquiera Él en su divinidad lo hizo de otra manera. Vino a mostrarnos, parte de su sacrificio fue hacerlo para que nosotros lo viéramos como debe ser. Amén. Mire qué lindo, Él es el ejemplo. Aquí está Hechos 10, 37 y 38. Mire qué lindo, hermano. Hechos 10, 37 y 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Como Dios ungido Con el Espíritu Santo. ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Para qué? Para que hiciera bienes y sanara a los oprimidos del diablo. Hermano, así nos quiere ungir el Señor también. O sea que eso está habilitado para nosotros. Para que hagamos bienes. Es que ellos dicen después en el 39, y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Nosotros hemos sido testigos de estas cosas. Amados hermanos, este es el reto, este es el anhelo, es el deseo del Señor, que nosotros entremos en ese fluir del Señor. Ahora, eso no es un evento. No, es una vida, es un estilo de vida. Todos los días. Es un estilo de vida que exige, en una sola palabra, crucificarme con Cristo. Es una disciplina diaria, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Y mi amado hermano, esto no es el reto para cierta clase de personas. Fíjate, Pablo, que yo fui a recibir con un curso de misiones. Y entonces vino gente de todo el mundo. A dar testimonios y a enseñarnos acerca de las misiones. Y entonces cuando estábamos almorzando, yo estaba a la par de uno de los hermanos que estaba enseñándonos, ¿verdad? Y yo le dije, mire, yo admiro a los misioneros, les dije. Es que son como los astronautas, le dije. Son pocos, pero hacen cosas tan maravillosas. Y él se me quedó viendo y me dijo, ese es un error, me dijo. Porque yo quisiera que todos fueran astronautas en ese sentido, me dijo, porque misioneros todos debemos ser, me dijo. Sí. Usted yendo, u orando, u ofrendando, tiene que meterse en la obra misionera. Haciendo algo. Dije, es cierto. Y algunos hermanos pueden decir, ay, hermano, qué lindo los hermanos que se meten con el Espíritu, ¿verdad? Son como los astronautas del Evangelio. No, hermano, así me cayeron a mí, así lo voy a callar yo a usted también. Hemos oído eso. Sí, no, papito, esto es para todos. De otra manera, usted entristece al Espíritu. Usted resiste al Espíritu y apaga el Espíritu. ¿Y cuál es la receta para no hacer eso? Sed llenos del Espíritu Santo. Hablando. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. El Señor nos está enseñando. El Señor nos está ayudando a crecer. Así sea. Amén.